sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firme hacia adelante, pues Que el Señor les bendiga a cada uno de los que ven este canal. Llevo a cabo la presentación número 19 de la serie Preguntas y Respuestas Bíblicas del programa Estudiemos la Biblia, la palabra escrita de Dios. Tengo aquí una pregunta que se me ha hecho llegar y la quiero leer, porque a lo mejor esta pregunta también puede ser la suya. Dice la pregunta de la siguiente manera: a muchos cristianos les he oído decir el siguiente dicho: a Dios rogando y con el mazo dando. La pregunta es: ¿y usted qué dice? Vuelvo a leer la pregunta, el enunciado y la pregunta. A muchos cristianos les he oído decir el siguiente dicho: a Dios rogando y con el mazo dando. Luego la pregunta: ¿y usted qué dice? Bueno, también yo he tenido la oportunidad de escuchar a muchos cristianos mencionar este dicho, que es un producto de la filosofía griega, es un producto antiquísimo, que dice a Dios rogando y con el mazo dando. Esto significa de que cuando alguien hace peticiones, rogativas a Dios en oración, al Señor no hay que dejarle todo, no hay que dejarle que Él haga todo. Uno hay que poner de nuestra parte, uno debe de esforzarse para poner nuestra parte para que se haga el milagro que uno está pidiendo o para que haya una respuesta de parte de Dios a nuestras vidas. Es decir, este dicho, que es antiquísimo de la filosofía griega, une lo material con lo espiritual. Bueno, yo he escuchado a muchos creyentes testificar desde el púlpito diciendo de que ellos tenían un problema o tenían alguna necesidad y comenzaron a pedirle a Dios en oración para que Él les resuelva el problema o les solvente la necesidad, o ya sea que les dé la sanidad sobre alguna enfermedad que ellos han tenido. Voy a poner el ejemplo de la enfermedad. Ellos han estado rogando, pidiéndole a Dios en oración, pero a la vez han ido a pasar consulta donde el médico. Y ahí el médico él examina, determina la causa de la enfermedad y luego le da el medicamento para que pueda tomarlo para su sanidad. Luego sanar, pero a la vez estaban pidiéndole a Dios que le sanara de su cuerpo. Entonces, cuando están testificando, ellos dicen: hermano, yo doy gracias a Dios porque tenía tal enfermedad, le pedí al Señor en oración que me sanara, y gracias al Señor fui a pasar consulta, el médico me dio la medicina y le puse fe a la medicina y sané. Entonces, por eso doy gracias a Dios porque Él me ha sanado. En el fondo, lo que está diciendo en otras palabras es de que Él en oración ha hecho súplicas a Dios para que el Señor le sane, pero a la vez fue pasar consulta donde el médico, ya sea a la clínica de salud o al hospital, y luego sanó. Pero la pregunta es: ¿quién hizo el milagro? ¿Quién hizo la sanidad entonces? ¿La hizo Dios o la hizo el médico que le dio la medicina, que fue el resultado de su esfuerzo? Usted puso de su parte para adquirir la sanidad. Entonces, no tenemos más ahí que cumplimiento de ese dicho,
de la filosofía griega, un dicho antiquísimo: a Dios rogando y con el mazo dando. Quiero decirles algo, que cuando le pedimos a Dios que nos resuelva problemas, o que nos solucione situaciones, o que nos satisfaga necesidades, o que nos sane de alguna enfermedad, dejemos que el Señor haga el milagro, porque quien hace el milagro es Dios. Nosotros no hacemos nada. Lo único que podemos hacer es creer en Dios, poner la fe en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, para que Él haga el milagro. Pero poner la fe, poner la confianza en la palabra de Dios, eso no es ayudarle a Dios para que Él haga el milagro. Quien hace el milagro es Dios. Uno tan solamente debe de creer a la palabra de Dios para que Él haga el milagro en nuestras vidas. Veamos lo que dice la Escritura, la palabra del Señor. Veamos aquí en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, leo el versículo 46 hasta el versículo 52. Aquí Marcos nos habla acerca de un milagro de sanidad que el Señor hizo. Dios le dio la vista a Bartimeo. Bartimeo, el ciego, él solamente pidió al Señor, creyó en el Señor que él podía darle la sanidad, pero la sanidad la hizo Dios. Bartimeo no hizo nada, no intervino en su sanidad. Quien intervino al 100% fue nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que dice Marcos, como digo, capítulo 10, versículo 46 en adelante. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Verso 52 y último: y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ya nuestro Señor iba por la región de Jericó rumbo a Judea. Entonces vemos aquí que el milagro lo hizo Cristo Jesús. Bartimeo solo clamó, él pidió y creyó, pero él no intervino en la sanidad, en su sanidad. Quien la hizo fue nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. También veamos otro pasaje bíblico aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 4, encontramos la sanidad de un hombre leproso. Nuestro Señor Jesús andaba por la región de Galilea y aquí le salió al encuentro un leproso y el Señor le dio la sanidad. Veamos cómo dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Verso 4. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino que ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entonces vemos aquí a un leproso. Ya dije, en la región de Galilea era una de las visitas que el Señor hizo a la región de Galilea, y este leproso salió al encuentro de nuestro Señor y le rogó, le pidió.
que lo sanara de su enfermedad. Y el Señor lo sanó. El leproso creyó que el Señor podía sanarlo. El milagro lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, no podemos nosotros adoptar este dicho: a Dios rogando y con el mazo dando. No, porque nosotros no podemos hacer nada para que tengamos parte en el milagro de Dios. Solamente debemos de creer, obedecer a la palabra, poner la confianza en la palabra de Dios para que nuestro Señor, Él resuelva nuestros problemas, para que Él pueda satisfacer nuestras necesidades, o ya sea para que Él pueda obrar en un milagro de sanidad cuando estemos enfermos. Entonces, Dios quien hace el milagro. El ser humano no puede, no interviene absolutamente nada. Somos humanos, no tenemos nosotros ningún poder para poder intervenir en un milagro. Entonces, repito, no podemos nosotros adoptar este dicho y andarlo diciendo: a Dios rogando y con el mazo dando. Ese es un dicho de la filosofía griega. Todo el tiempo los filósofos griegos, ellos se esforzaron para amalgamar la filosofía con la palabra de Dios. Y es por eso de que hay tanta doctrina, hay tanta enseñanza que no va de acuerdo a la palabra o a la Biblia, la palabra escrita de Dios. Bien, muchas gracias por esta pregunta, y a la vez yo le pido de que si usted tiene alguna pregunta o alguna inquietud, hágamela saber, mándeme un mensaje, ya sea por audio o por texto, a mi WhatsApp. Mi número es el 79 66 98 79 66 95 78, y con gusto yo le voy a responder sobre la base bíblica, sobre la base de la palabra de Dios. Y a la vez yo le invito a que se suscriba a este canal. Este canal tiene por nombre El Salvador Crash Bandicolor, y verá que juntos vamos a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios para que un día estemos en su presencia. Y usted va a tener acceso a todas las presentaciones que hemos hecho sobre lo que es la serie Preguntas y Respuestas Bíblicas. Que el Señor le bendiga.